Entonces, grosso modo, se fue reduciendo el número de personas que se beneficiaron de esta riqueza y el número de pobres, de la desigualdad que hablamos a nivel mundial, sigue creciendo. Mira, Yoli, cómo funciona esto es que sí, los millonarios, los ultra ricos, los 1,000 millonarios, estamos hablando del grupito muy pequeño de personas, Sí. un poco más de 2,000 a nivel global y estamos en 91 en América Latina, que son personas que en lo individual, ellos y sus familias tienen fortunas de arriba de 1,000 millones de dólares. Este grupo pequeño tuvo grandes ganancias durante la pandemia. Se calcula que ganaron 2,700 millones de dólares al día, esto es en ganancias, mientras que, pues como lo decía hace un momento tu gráfico, por ejemplo, 1,700 millones de personas alrededor del mundo están perdiendo poder adquisitivo de sus salarios porque pues hay inflación, como todas y todos lo hemos sentido últimamente. ¿Cómo nos va a los mexicanos? Hay siempre un discurso del combate a la pobreza, del combate a la desigualdad, pero en campaña, ya a la hora de ver los números, particularmente en la pandemia, el número de pobres aumentó y las brechas de desigualdad se hicieron más profundas. ¿Cómo le fue a México? Así es. Bueno, México sigue una tendencia muy similar a la global. De hecho, la semana que viene vamos a sacar el informe sobre México y te voy a poder dar todos los datos específicos de cómo estamos. Déjame darte los datos de América Latina para que Dale. veas más o menos cómo estamos en la región. En América Latina pasamos de 61,000 millonarios a 91. Quiere decir que en la pandemia 30 personas entraron a ese grupo de los 1,000 millonarios, se hicieron ultra ricas. Y al mismo tiempo, lo que vimos a nivel regional es un aumento de 12 millones de personas que ahora están en pobreza extrema, es decir, que de los datos que teníamos antes se aumentaron 12 millones de personas que pues en muchos casos no tienen ni para pagar lo básico para sobrevivir. ¿Qué nos preocupa de esto, Joely? Pues nos preocupa que una de las razones por las cuales esto ocurre, estas grandes diferencias, es pues porque el Estado, los estados, los gobiernos no están cumpliendo con sus funciones de redistribuir la riqueza. ¿Cómo se tiene que hacer esta redistribución de la riqueza? Se tiene que hacer en una parte, no es todo, pero una parte tiene que ver con cobrar impuestos. ¿Qué ha pasado con los impuestos en los últimos 40 años? Los impuestos a los ultra ricos se han eliminado. Estos ultra ricos han utilizado su poder político, el poder sobre la política, porque no es que ellos sean políticos, sino que ellos influyen sobre los políticos y hacen que se elimine el impuesto a la riqueza y el impuesto a la herencia, que son dos de los impuestos más importantes para que podamos revertir estas enormes brechas de desigualdad que no tienen ningún sentido en lo absoluto. Estos impuestos antes existían en México, existían en el mundo y ahora cada vez hay menos países que los tienen. Dado esta situación fiscal, lo que estamos argumentando desde Oxfam a nivel global y también en la región y en México es que los gobiernos juntos a nivel de, digamos, de colectivo, pero también cada país internamente tendría que hacer una reforma fiscal que justamente le suba las tasas de los impuestos, pero ojo, no se trata de que las personas de clase media o las personas que ya de por sí pagan muchos impuestos tengan que pagar más impuestos, se trata de que estos ultra ricos, 1,000 millonarios y millonarios, sí paguen lo que es justo para que los servicios públicos nos beneficien a todos. No sé si es exactamente la misma propuesta que hay en países, me parece que es de Europa, como los grandes herederos por dinastías de esos billonarios de los que tú hablas, que proponen básicamente solamente heredar la parte proporcional a lo que gestaron durante su vida y el resto de lo que habían heredado por esas castas, por esas dinastías, regresarlas nuevamente para esa redistribución. ¿Es más o menos la misma idea? Pues sí, ellos tienen, tienes mucha razón y qué bueno que traes a colación este tema porque ahora hay varias de estas organizaciones de ultra ricos, herederos como dices y otros, que están diciéndole a los estados no pueden sentir que ya nosotros contribuimos cuando estamos haciendo filantropía, cuando donamos unos Exacto. pesos aquí y unos pesos allá. Necesitamos que los estados nos cobren impuestos
como tú dices, en algunos casos incluso proponen devolver alguna riqueza, una parte importante de la riqueza que acumularon por razones financieras. Aquí un tema muy importante que ellos mismos han puesto sobre la mesa es que ni ellos ni tampoco quienes generaron toda esa riqueza la trabajaron. Una parte sí se puede argumentar que la persona por su talento y capacidades la trabajó, pero una parte muy importante tiene que ver con sistemas financieros que lo permiten, con fórmulas matemáticas relacionadas con las ganancias y cómo las inviertes, pero no realmente con un esfuerzo. Entonces, lo que están argumentando estos, pues muchos de ellos jóvenes ahora es, Sí. no es justo que nosotros estemos acumulando tanta riqueza ni sabemos qué hacer con ella, y mientras los estados no tienen para pagar una cama de hospital o una aula de clases o el salario de una enfermera, que es lo que más nos surge para que los países no estemos viviendo en esta lacerante desigualdad. Dime algo, ¿qué papel juega la corrupción que tenemos en México? Estas redes que básicamente de alguna manera controlan el poder político, el poder para reformar y dar paso a reformas como las que estás proponiendo, no solamente en México, en América Latina, que parece que es un mal regional, por decirlo de alguna manera. Pues eso es una gran pregunta y yo creo que es una de las razones por las cuales ha costado tanto trabajo incluso dialogar socialmente sobre el aumento de las tasas fiscales, ¿no? O sea, es muy sencillo para los ultrarricos montarse en el discurso de que como hay mucha corrupción, el Estado no merece tener dinero y eso es problemático y por lo tanto los ultrarricos hacemos más por la economía de lo que podría hacer el Estado. Eso no es cierto. No estoy negando que tenemos en México y en muchos otros países, no solo de América Latina, problemas de corrupción, de falta de transparencia, necesidad de mayor involucramiento de la ciudadanía en la supervisión del ejercicio presupuestal. Hay un montón de cosas que arreglar, combatir la impunidad. Todas esas son cosas ciertas, pero hay un problema también muy serio que es el espacio fiscal. México sigue cobrando una tasa de impuestos muy baja. En general, somos de los países que peor recaudamos en América Latina y cada vez tenemos un espacio fiscal más reducido que nos impide pagar estos servicios públicos. Entonces, con el argumento de la corrupción, lo que estamos haciendo es, digamos, ser permisivos con la gente que no paga impuestos en lugar de que exijamos que el Estado cobre los impuestos que las personas más ricas tienen que pagar, que eso sea justo y que gracias a eso tengamos, insisto, un espacio fiscal suficiente. Una vez que tengamos esos impuestos, ¿qué hay que hacer? Por supuesto, supervisar, combatir la corrupción, fijarnos en los sistemas de compras gubernamentales, todo lo que se necesita en términos de, insisto, y combate a la impunidad y demás, pero eso no quita que en este momento estamos con un espacio fiscal súper reducido y estamos poniendo en riesgo los derechos más básicos de las personas. Para concluir, ¿hay algún cambio sustancial en el tipo de administración, visión que tiene el actual gobierno de México versus a los anteriores, solamente como una cucharadita de lo que nos van a presentar la próxima semana respecto a México? Mira, yo lo que te diría es, yo veo dos avances recientes que son importantes de destacar, ¿no? Y en cada administración ha habido algunos avances y algunos retrocesos. Los más recientes que yo veo son el aumento del salario mínimo y la mejoría en los estándares de democracia sindical. Los derechos laborales también son una manera en la que se distribuye justamente la riqueza, no ya habiendo recaudado los impuestos, sino desde antes, en la justicia de la manera en la que como se retribuyen los trabajos, ¿no? Ese es una parte muy importante de esta administración. Otra ha sido mejorar el cobro de impuestos, pero específicamente en deudas o lo que llaman créditos fiscales, ¿no? O sea, las deudas que tenían las empresas o las personas que tenían que pagar, y sí ha habido un esfuerzo muy fuerte de esta administración por ir por esas personas, por esas empresas y que paguen lo que deben. Sin embargo, no ha habido una reforma fiscal y eso queda como un pendiente muy importante. Habría que seguir los pasos de Colombia, que ya lo está haciendo con una nueva administración. Parece ser que Chile va en el mismo camino. Esperamos también que Brasil avance en una reforma fiscal. Nos faltaría ver a México tomar decisiones fuertes en este tema que es pues muy delicado políticamente porque obviamente la gente que se opone es muy poderosa y al mismo tiempo muy urgente. Alexandra Haas, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Te buscamos la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Yoli. Un gusto comentar contigo. Igualmente, buena noche. Arrancaron las precampañas en Coahuila y el Estado de México y no lo va a creer.